Listo. Bueno, mi nombre es Néstor Andrés Díaz Posada, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la UNAP. El tema de hoy va a ser delirium, entonces vamos a ver qué nos dice la literatura. Empezamos a hablar sobre un poco de introducción, un poco de historia, que siempre es importante, cómo ha cambiado esto a través de la historia, donde nació todo, la epidemiología, los factores de riesgo, qué importancia y relevancia clínica tiene esto, un poco sobre la fisiopatología, la clasificación, diagnóstico, prevención y tratamiento. Entonces, pues vamos a empezar con la introducción, se define como los trastornos de las funciones mentales superiores que se surge de una manera aguda, transitoria, que produce una alteración a nivel del estado de conciencia y tiene un potencial reversible, ¿sí? Es conocido como el gran síndrome geriátrico. Es el desorden más común en los pacientes con enfermedades y mayores de 75 años, pacientes que tienen una carga de enfermedad bastante amplia y aumenta con la edad. Está asociado a condiciones médicas complejas, factores estresantes, cirugías, enfermedades críticas, y puede ser la forma de presentación de una enfermedad. También tenemos que suele comenzar con una desorientación, inicialmente temporoespacial, que va aumentando o disminuyendo la actividad psicomotriz con el trastorno de inversión del sueño ciclo-vigilia. Es un inicio agudo, es potencialmente reversible, como les venía diciendo, y tiene una tendencia a la fluctuación y empeoramiento en las noches. Por lo general tiene un periodo corto, una instauración de 1 a 2 días adicionalmente. Si vemos un poco de historia, pues esto no es algo nuevo. Desde más o menos en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates venía definiendo un poco lo que hoy conocemos como el delirio. Empezó con el término de frenitis, que era más que todo asociado a los pacientes con trastornos cognitivos y conductuales y que tenía una agitación e inquietud. Y le puso otro término que era el letargo, que son aquellos pacientes que tenían problemas de memoria, somnolencia y apatía. Fue después que Aurelio Cornelio Celso, más o menos un siglo antes de Cristo, empezó a definir los delirios como el término delirium, que hacía referencia a los delirios y las alteraciones perceptivas de los pacientes en asociación con la fiebre. Desde ahí viene la palabra de la raíz delirae, que significa salir del surco. Y fue más o menos hasta el siglo XIX en donde Philippe Chaskin, que era un psiquiatra francés, empezó ya a ver el delirio como una confusión mental primitiva, y empezaron a ver ya otros términos, que era el trastorno cerebral agudo, que era la consecuencia de una enfermedad orgánica significativa con deterioro cognitivo asociado a los delirium, con agitaciones, alucinaciones, y pues fue hasta en 1980 en donde el DSM-5, que pues es el manual donde principalmente están todos los criterios diagnósticos de las enfermedades psiquiátricas, empezaron a incluirlo eh, como una enfermedad ya con criterios, y pues ha venido variando a través de los años. Ya vamos actualmente en el DSM-5, en donde tiene unos criterios muy bien definidos. Y pues también un poco sobre el médico John Romano, en su artículo que definió en 1959 que el delirium es un síndrome de insuficiencia cerebral. Esto ya empezó a aparecer en el Journal de Chronic Disease, y lo definían como el médico que está muy preocupado por proteger la integridad funcional del corazón, hígado y los riñones de su paciente. Aún no ha aprendido a tener una consideración similar por la integridad funcional del cerebro, y esto es una omisión grave y quizás trágica. Desde acá vemos la importancia y la identificación de esta enfermedad, que le confiere un estado de posiblemente susceptibilidad a desenlaces fatales o peores desenlaces en estos pacientes. Entonces, para hablar de un poco de la epidemiología, el delirio es una de las causas más comunes de disfunción aguda de los órganos terminales en pacientes que están hospitalizados, y ocurre hasta en el 80% de los pacientes que están en unidades de cuidado crítico. Hay una asociación también en los pacientes con cáncer y delirio, que tiene una mortalidad más o menos a 30 días del 25%. La prevalencia de delirio en pacientes hospitalizados con cáncer es aproximadamente del 10 al 30%, y el 30% de estos pacientes que son adultos mayores experimentan delirio en algún momento de alguna hospitalización.
y obviamente hay una asociación, como ya vamos a ver más adelante, entre los pacientes que son frágiles y el desarrollo de delirium como un factor de riesgo. Si vemos el delirio en la comunidad como tal, en general, se puede encontrar, pero más o menos este es del 1 al 2%. En los pacientes institucionalizados ya llega a ser del 10 al 50%, y si los tomamos por servicios, encontramos que hospitalizados el 30%, en UCI puede llegar a una prevalencia hasta el 70%, en urgencias 10%, en unidades de cuidados paliativos el 42%, y entornos de atención posagudos del 16%. Si vemos, digamos, estos pacientes han estudiado en múltiples escenarios, y como vamos a ver, el delirium se desencadena más que todo por factores estresantes que, según sus comorbilidades y susceptibilidades que tiene el paciente, pueden desencadenar esta patología, y muchas veces son desencadenados por cirugías. Entonces, pues hay datos de cirugías tanto a nivel abdominal, cirugías cardíacas, cirugías de columna, fracturas de cadera. Entonces, todos esos tienen una prevalencia y confieren un factor, digamos, de estrés al paciente adulto mayor, que le concede una susceptibilidad para desencadenar el delirio. Entonces, este fue un estudio en donde tomaron 35 estudios entre el 2004 hasta el 2012, y excluyeron los pacientes que tuvieran un trastorno cognitivo mayor. Por lo tanto, desde aquí ya vamos a partir de que esta incidencia va a estar subestimada, porque como vamos a ver, la demencia o tener un trastorno cognitivo mayor es uno de los principales factores para desarrollar delirio. Entonces, esto puede ser aún más, y la prevalencia y la incidencia del delirio en los admitidos fue más o menos del 29 al 64%. Entonces, aquí principalmente para mostrarles, dame un segundo, para mostrarles que eh, la prevalencia en los pacientes que tienen demencia es del 18, y les confiere una incidencia del 56%. En los pacientes que están hospitalizados en hospitalización general, la prevalencia se encontró más o menos entre un 18 y 35%. Las salas de pacientes ya adultos mayores es del 25%, y en unidad de cuidados intensivos puede llegar hasta el 50%. Em, y en las salas de emergencia puede llegar esto a una prevalencia más o menos del 8 al 17%, y con una mortalidad del 1 al 7 de riesgo relativo. Esto, digamos, no es una patología que sea unicausal, lo que uno la pueda explicar por una sola condición. Generalmente vamos a tener unos pacientes que tienen unos factores que les confieren una vulnerabilidad, donde vamos a tener la edad avanzada, la educación, el género masculino, comorbilidades como la demencia, enfermedad renal crónica, enfermedades terminales, oncológicas, también su funcionalidad, su inmovilidad, si tienen medicamentos como una polifarmacia, y al momento de empieza a haber interacciones entre estos medicamentos y efectos adversos. La historia de alcohol también es un capítulo, digamos, aparte, un poco aparte del delirium, porque se confiere como un delirium tremens, que se tiene, digamos, una fisiopatología un poco ya más conocida, y también estos que no son menos despreciables, sino que al contrario son posiblemente donde deberíamos impactar, que es donde más evidencia hay, que también es alteraciones en los órganos de los sentidos, pacientes que tienen problemas auditivos, visuales, que están con una deshidratación, un estado de malnutrición o en un estado de depresión, pues son muy susceptibles a desarrollar el delirio. También vamos a tener factores precipitantes, como pueden ser enfermedades sistémicas, enfermedades del sistema nervioso central, metabólicas, cardiopulmonares, y otras, donde vamos a tener principalmente infecciones, inadecuado control del dolor. Esto principalmente en pacientes que tienen dolor oncológico, que tienen un dolor agudo y posiblemente no se le ha controlado el dolor. Ellos son muy susceptibles a desarrollar delirium, que sufren traumas, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos. En el sistema nervioso central, las hemorragias subarachnoideas, hemorragias también intracraneales o un accidente cerebrovascular, infecciones también en el sistema nervioso central, medicamentos, como ya les veníamos diciendo, a nivel de trastornos hidroelectrolíticos, tiroideos. Mejor dicho, pues hay cada sistema en el cuerpo
le confiere un factor precipitante y pues dependiendo qué tantos factores de vulnerabilidad tenga, si tienen bajos, pues va a posiblemente necesitar un factor precipitante mucho mayor para poder desarrollar el delirio, y si al contrario tiene muchos factores vulnerables, de que le confiere una vulnerabilidad, pues posiblemente con pocos factores precipitantes como una infección de vías urinarias o una hiponatremia, posiblemente ya este paciente podría no debutar con un trastorno de delirio, ¿sí? Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque pues acá tenemos de pronto dos escenarios que manejamos mucho en medicina interna. Entonces tenemos que, acá tenemos el paciente adulto mayor que tiene pues una función cognitiva, digamos, basal, y de repente podemos tener dos escenarios. Uno, el paciente eh, que tiene pues sus factores predisponentes, pero se enfrenta a una enfermedad aguda y le confiere pues entra en delirio, cuando desarrolla el delirio, y vemos que presenta, digamos, un deterioro cognitivo, pero cuando se recupera, posiblemente si hacemos una intervención temprana o una prevención y todo esto, no va a quedar con un deterioro mayor al que venía presentando asociado a la edad. A diferencia de pacientes que posiblemente tienen múltiples comorbilidades que les confiere, digamos, puede ser una falla cardíaca o un EPOC o hospitalizaciones, en donde ya de por sí va a tener una variabilidad en la función cognitiva, y al momento de presentar un delirio, pues posiblemente a la resolución de este le va a conferir un deterioro cognitivo mayor al momento de la salida. De los pacientes que estuvieron en UCI, se conoce como un síndrome post-UCI, y esto les confiere pues un deterioro, y pues es totalmente prevenible, es una enfermedad que se puede detectar teniendo en cuenta los factores de riesgo de cada paciente y pues posiblemente tomar una mejor conducta previamente. Entonces, entre otros factores de riesgo que se han encontrado, esto es una revisión sistemática y metaanálisis de los factores de riesgo que inciden en el desarrollo del delirio en pacientes mayores, eh, en donde principalmente tomaron 32 estudios y pues hubo una evidencia de desarrollar más o menos según la cantidad de estudios 2.72 veces más de riesgo. Les confería, digamos, tener una edad avanzada. El sexo masculino si no tuvo un mayor aporte de riesgo. El desarrollo de tener una demencia previa le confería, digamos, un factor de riesgo de 6.62 veces, desarrollar un evento de delirio. Pacientes que estaban críticamente enfermos también, 3.9. Vemos acá, digamos, las incapacidades del componente visual, discapacidad visual, o que tenían requerimiento de cateterismos, les confería también un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de delirio, y les confería también una mayor estancia hospitalaria. Entonces vamos viendo que esta enfermedad nos va confiriendo tanto un mayor estancia hospitalaria, que eso se asocia con, digamos, infecciones nosocomiales, con eh, costos, y pues es una enfermedad que se puede intervenir tempranamente. Estos son otros factores que confieren una mayor incidencia, pero eso ya hacen unos pacientes posoperatorios y el desarrollo de delirio. Entonces también es una revisión sistemática y metaanálisis. Esto es del año 2017, en donde encontraron que tener una edad ya mayor de 80 años, que venga desde una hogar geriátrico o que sea institucionalizado, que tenga un Minimental menor de 24, que tenga una antecedentes de falla cardíaca, que tenga enfermedad renal y demencia, todos estos se han asociado con un OR bastante significativo para el desarrollo de delirio. Entonces, son pacientes que se deben identificar previamente, apenas los encontramos, bien sea en el servicio de urgencias y hospitalización, y posiblemente empezar a impactar en este momento, y no después de que haga ya el desarrollo como tal de delirio. Si vemos la importancia de esto en pacientes frágiles y el desarrollo de delirium, también pues todo esto se ha sido estudiado. Esto fue en el 2018, en donde hizo una revisión sistemática y metaanálisis de si la fragilidad estaba asociada o no con el desarrollo de delirio, y pues se hicieron más o menos una búsqueda de 65
artículos, donde encontraron, perdón, donde identificaron 1.600 artículos y al final analizaron 20 artículos con 5.500 participantes más o menos. Y acá lo importante fue que tomaron solo 8 artículos donde sí principalmente le confería más o menos un 2.19 de riesgo relativo para presentar el delirium, el ser frágil. Entonces, es una población bastante amplia, sobre todo que, pues si la empezamos a diagnosticar, el problema es que hay un subdiagnóstico de la fragilidad, pero si la empezamos a utilizar, también es un factor de riesgo para tener en cuenta en el momento de conferirles ese riesgo de, de desarrollo de delirium, ¿sí? Entonces, esto también es otro revisión sistemática y metaanálisis. Este nos confiere el impacto del delirium en la mortalidad, a ver si de pronto el desarrollo de delirium se asocia o no con mayor mortalidad en pacientes críticos. Entonces, ese sí tomó muchísimos más estudios y miraron, fueron más o menos 44 artículos que tomaron 16.500 pacientes, ¿sí? Entonces, en ellos encontraron que aumentaba la mortalidad en más o menos el 2.19 veces en los pacientes que estaban hospitalizados y desarrollaban delirium. Si vemos la estancia, esta ya es la estancia en días, también 1.36 veces se quedaban más de tener una estancia prolongada los que hicieron delirio versus los que no hicieron delirio. Si vemos el impacto de estancia hospitalaria en hospitalización en días, también se quedaban más o menos el total, ya era de un día prácticamente más, solo por el hecho de haber presentado delirio. Si vemos la necesidad de ventilación mecánica, el requerimiento, pues también duraba 1.79 veces más días en digamos, con requerimiento de ventilación mecánica en los pacientes que estaban críticos. Entonces ya empezamos a ver que sí hay un aumento de la mortalidad en los pacientes que desarrollan delirium, mortalidad hospitalaria, que hay un aumento de la estancia hospitalaria, también hay un aumento de la estancia en UCI, que esto al final les va, cuando se van para la casa o les damos salida, les va a empezar un deterioro cognitivo, que va a haber descalonamiento en su funcionalidad, un declive en su funcionalidad y también pues va a traer muchos trastornos de ansiedad y depresión después de sobrevivir a la estancia en UCI y al desarrollo del delirio. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que pues es multifactorial, ¿sí? Es una enfermedad muy heterogénea en donde vamos a tener principalmente una noche que puede ser bien sea una hipoxemia o un trastorno metabólico que va a llevar a un daño o un estrés a nivel cerebral en el metabolismo y que va a disminuir la síntesis de los neurotransmisores, el sistema colinérgico que va a tener principalmente importancia para la atención y la cognición. Va a haber también una alteración en la función dopaminérgica y este desbalance es lo que va a causar ya como tal el delirio. Lo mismo la interacción con unos medicamentos que son más susceptibles a mayor edad y tienen mayor efectos adversos e interacciones medicamentosas. También tener que, pues, los pacientes que están en un constante o que se enfrentan a una inflamación sistémica que va a ver, digamos, ahorita de pronto con el tema de COVID, con tormenta citoquínica, de citoquinas, eh, les confiere, pues, digamos, esa susceptibilidad al desarrollo también del delirio. Entonces, acá es como los principales neurotransmisores de cómo estos puede llegar a desarrollar delirio, el declive de la acetilcolina, si tiene pues anticolinérgicos, si tiene pues ya la edad y la demencia, si tiene hipoxia, si tiene anemia, hipotensión, pobre desnutrición, infección, cirugías, Alzheimer. Esto, digamos, es un factor que contribuye al desarrollo del delirio, aumento de la actividad dopaminérgica, entonces que tenga medicamentos como agonistas de la dopamina, infecciones, cirugías y la demencia, disminución del GABA, que posiblemente sea secundario a medicamentos como benzodiazepinas o la ingesta de alcohol, aumento de la actividad de la serotonina, también antidepresivos, tenerlos en cuenta, infecciones, encefalopatía hepática y el aumento del cortisol, bien sea por exógeno o también
por disfunción del ritmo circadiano. Entonces, vemos que también hay que tener en cuenta que el adulto mayor pues tiene un envejecimiento normal y esto disminuye el flujo sanguíneo en más o menos un 28%. Por lo tanto, cuando estamos ante un estrés, digamos, flujo se va a ver mucho más alterado y posiblemente esto va a predecir o a predisponer al paciente al desarrollo de delirio. También hay pues alteración en la síntesis, liberación y degradación de neurotransmisores, como ya lo veníamos diciendo, el desequilibrio del sistema dopaminérgico y catecolaminérgico, el cortisol cuando está en un estrés agudo, alteración del eje tiroideo y modificaciones de la membrana hematoencefálica, que son unas reacciones inflamatorias y va a conceder este eh, evento de delirio. Entonces, acá digamos, es un poco una imagen que explica mucho los medicamentos y las causas que pueden intervenir en todos estos efectos que como ya hemos visto. Y pues los medicamentos con actividad anticolinérgica que debemos tener en cuenta que muchas veces los prescribimos y no vemos la interacción entre otros medicamentos que ellos ya tienen, que llamen la atención, pues la amitriptilina, el captopril, la ciclosporina. También por acá está la teofilina, que pues obviamente tratamos de no usarla ya con mayor frecuencia, la codeína, la digoxina, la furosemida también. Entonces hay unas escalas que le confieren más o menos de 0 a 3 puntos los medicamentos que más actividad anticolinérgica tienen o potencial anticolinérgico para tenerlos en cuenta. Entonces los que más pues son eh, la amitriptilina, la clorpromacina, también los eh, imipramina. Y por acá me pareció ver de los que más me parecía era la furosemida, que también tiene un importante efecto. Entonces, de las etiologías, pues tener en cuenta este acrónimo que son multifactoriales, tenemos drogas, tenemos alteraciones oculares y auditivas, la baja oxigenación, también infecciones, retención urinaria, posital, deshidratación y metabólico, y también este otro donde eh, digamos, vemos que la inactividad y la inmovilidad son cosas que no tenemos en cuenta muchas veces y dependiendo de su patología, pues le va a conferir un mayor estado de inactividad y de desarrollo de delirio, de privación del sueño de pacientes que están en habitaciones cerradas, sin orientación de si es de día o de noche, el dolor, tenerlo en cuenta, pacientes que tienen globo vesical o que tienen un dolor que les causa delirium, pues también tenerlo presente, accesos endovenosos, también la impactación o el estreñimiento severo genera delirium. Entonces, preguntar todo esto, el riesgo de necesidad de cateterismos o uso de sondas, el estar instrumentado, pues prácticamente también les confiere un bastante riesgo. La desnutrición, las luces y ruidos fuertes, todo esto pues genera, sobre todo pacientes que están en UCI, con más aumento de delirio. Entonces, para el diagnóstico, pues uno parte también de una como probabilidad de, de si este paciente tiene, ¿sí? O sea, uno le mira las comorbilidades, le mira eh, cómo ha venido previamente, si es algo agudo, si es algo fluctuante, como su condición social y ambiental, sus hábitos nutricionales, y todo esto ya nos da, digamos, como una idea de su entorno y su esfera, tanto físico como social, y así pues, digamos, voy a tener más herramientas de poder tamizar o poder sospechar esta enfermedad que, como ya hemos visto, le confiere un estado de mayor mortalidad y desenlaces fatales y adversos. Al examen físico, pues ver que no esté deshidratado, que no haya tenido traumas recientes, que no tenga fiebre, que no tenga una infección o todas las causas que ya vemos de etiologías. Ser muy meticulosos en el examen físico y valorar también la parte de atención, orientación, memoria y conciencia. La atención, pues, recitarle si se sabe los meses del año o en qué mes está, contar hacia atrás de 100, restarle 7, o los días de la semana, decirlos de pronto al revés, de domingo hacia atrás, deletrear mundo al revés, palabras que inicien por una letra,
son formas de valorar la atención, la orientación, pues se sabe en qué fecha, país, ciudad y lugar están, en qué hospital, en qué piso, identificar las personas por su nombre, la memoria, pues valorarla también sobre memoria de pronto de largo plazo, como si sabe la fecha y lugar de nacimiento, recordar palabras, decirle 5 palabras y después preguntárselas nuevamente, a ver si las puede evocar nuevamente, pero eh, son herramientas que, digamos, nos brindan una idea de su estado cognitivo actual y pues posiblemente si es algo agudo, pues se va a poder evidenciar, eh, diferenciar pues de su estado previo cognitivo, que vamos a ver que un diagnóstico diferencial o el reto diagnóstico principalmente está en los pacientes que tienen demencia, pero recordar que también la demencia como por sí sola es un factor de riesgo para el desarrollo de delirio. Entonces uno tiene en cuenta es el contexto en donde estamos valorando el paciente y las comorbilidades y digamos lo nuevo, lo agudo que marca la diferencia, el estado de conciencia, pues también hay que valorarlo. La conducta, pues si hay agitación, si al contrario está disminuida, el afecto también pueden tornarse eufóricos, agresivos, ansiedad, pueden tener temor, rabia, depresión, apatía, indiferencia, la alteración del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Entonces, pues, los que duermen de día y de noche están súper agitados, y uno llega de pronto a la ronda y en la revista el paciente está un poco tranquilo y uno dice, pero ¿cómo así? Y pues los jefes dicen, no, no, nos agitó, me tocó canalizarlo. Entonces, tenerlo muy en cuenta esta inversión del ciclo sueño-vigilia y el sistema también neurodegenerativo, valorar que si tiene temblor, sudor, taquicardia, hipertensión, si está con midriasis, hipertermia, todo esto deberíamos estarlo identificando y hacer un examen físico o una historia clínica bastante completa para poder identificar esta enfermedad. Vamos a ver que se va principalmente a presentar como un delirium hipoactivo, en más o menos un 65%, luego le seguiría el hiperactivo y el mixto más o menos un 10%, y esto lo podemos clasificar según puesto la historia clínica que vamos eh, haciendo. El hipoactivo, pues tener como diagnóstico diferencial la depresión, y en el hiperactivo posiblemente tener diagnóstico diferencial la psicosis o trastornos ya esquizofrénicos. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico es netamente clínico, pero pues tenemos que buscar causas, porque si no quitamos la noxa o la causa que lo puede estar descompensando, pues no va a, a mejorar el paciente. Entonces, pues es unos paraclínicos orientados, no se puede, pues, la misma batería de paraclínicos para todos, pero sí hay causas que no nos pueden pasar, una anemia, una deficiencia de vitamina B12, las sarcopenias, identificar infección, todas las etiologías que ya hemos pues venido manejando, pues irlo haciendo de una manera más orientada, recordar que los diagnósticos diferenciales con demencia y depresión, entonces el delirio pues es un comienzo más rápido, el otro, la demencia es más lenta, progresiva, el curso es más fluctuante, esta es progresiva y con deterioro, la depresión también puede ser pues más crónica o episódica, la duración es de horas, en un momento puede estar agitado, en el otro puede estar ya un poco más calmado, en cambio pues la duración es de años y constante, la depresión pues puede ser por meses y temporadas donde el paciente se sienta más deprimido. El déficit de atención es la principal alteración del delirio. Eso también puede ya en estados avanzados comprometer en demencia la atención y pues levemente puede estar comprometida. Las alucinaciones son muy comunes, en cambio en la demencia son raras, pero pueden ocurrir, sobre todo en la demencia de cuerpos de Lewy, y la depresión pues es también raro que presente alucinaciones. El pensamiento de estos pacientes es desorganizado, entonces eso también es otra pista para poder diferenciar de la demencia y la depresión, y que es reversible o potencialmente reversible. El delirio sí, comparado con la demencia, pues depende de la causa, y la depresión pues con medicamentos también puede llegar a mejorar. Hay muchas escalas, ¿sí? Con buenos valores y rendimientos diagnósticos y con buena sensibilidad y especificidad. Hay valores positivos y negativos muy buenos. Lo ideal es utilizar de pronto las que están más familiarizadas y que tengan una buena discriminación, como lo es el CAM y el CAM-UCI, de pronto en pacientes que ya están en unidad de cuidados intensivos, o el DSM-5 también es una muy buena herramienta. Sabemos que
el CAM, que consta de 4 preguntas que ya vamos a ver cómo las objetivizamos, tiene una sensibilidad del 94 con especificidad del 96 y un valor y un likelihood ratio de positivo de 26 y un negativo de 0.006. Entonces tenemos que nos va a discriminar y perfectamente podemos quedar tranquilos en dado caso posible que salga negativo. Entonces el CAM pues valora con 4 preguntas donde tenemos que tener la primera y la segunda eh, fijas, o sea, siempre tener las positivas más alguna de la tercera o la cuarta. Entonces, si el inicio es agudo y curso fluctuante y si tiene falta de atención, ya vimos cómo podemos preguntar esto y si están estas dos positivas, miramos si tiene alguna de estas dos adicionales para hacer el diagnóstico de delirio, que es el pensamiento desorganizado y que tenga un estado de nivel de conciencia alterado. Entonces, una vez hacemos el diagnóstico de delirium, pues miramos a ver cómo lo vamos a tratar. En cuanto al tratamiento, inicialmente se debe empezar el tratamiento no farmacológico, sobre todo en los pacientes que, como ya habíamos visto, desde que lo identifico, y sé que este paciente tiene una alta probabilidad de presentar un delirium, bien sea porque está en un contexto de una infección o va para una cirugía, y desde ahí deberíamos empezar a hacer medidas de prevención y de tratamiento no farmacológico. Entonces, este es un artículo del 2016 donde acá realizado en Colombia, publicado en la revista de Psiquiatría de Colombia, en donde principalmente revisaron en literatura qué herramientas no farmacológicas habían para el desarrollo de prevención de delirium y encontraron pues un programa ya bastante como viejo desde el 99, donde se pudo demostrar que tener estos 6 ejes principalmente va a impactar en el desarrollo de delirium, ¿sí? Las visitas diarias, porque me van a ayudar a hacer una orientación cognitiva, comunicación y soporte social, las actividades terapéuticas, que van a ayudar a una estimulación cognitiva y socialización, la movilización temprana, los ejercicios diarios y la asistencia para caminar. El sueño no farmacológico promueve la relajación y un sueño suficiente. Por ponerle, digamos, si el paciente utiliza gafas o audífonos, pues ponérselos, proporcionárselos durante la hospitalización para que él se sienta lo más parecido o lo más normal a lo que venía acostumbrado y no se empiece de pronto a desorientar. La nutrición y la represión de volumen también promueve la alimentación equilibrada y la prevención de la deshidratación y el cuidado geriátrico interdisciplinario, que también nos va a ayudar. Si tenemos estos 6 ejes, digamos, nos va a ayudar a la prevención del desarrollo de delirio. Y si vemos, hay otros estudios que no los alcancé a colocar acá, pero es el rol del cuidador, en donde ya se ha demostrado que es la mano derecha en el tratamiento y en la prevención de esta enfermedad. Entonces, el rol del cuidador nos va a ayudar a identificar y a promover esta orientación, a estarlo estimulando, organizándole el sueño ciclo vigilia. Entonces, digamos, es donde nos deberíamos apoyar en ellos para poder también impactar y no solamente esperar que el medicamento pues por sí solo nos logre el efecto deseado. Vamos a ver las intervenciones que pueden ser también de tipo ambientales, clínicas y cognitivas, que todo esto debemos hacer como un checklist de que el paciente, si lo requiere, se lo estemos proporcionando para así evitar que nos desarrolle el delirio. Y si hacemos el programa, digamos, de HELP, vamos a ver una reducción significativa del delirio de 9.9 frente al 15%, con OR de 0.6, una significativa en el estudio original. La reducción total de los días que duró con delirio, también 105 frente a 161 con diferencia significativa y una reducción total de episodios de delirio de 62 frente a 90, reducción de los costos de los servicios hospitalarios en el 73% de los pacientes intervenidos. Por tanto, esto no solo es de gran importancia eh, como médica, sino pues la parte administrativa también es algo que debe promover en todas las instituciones y tener estos programas muy bien eh, estructurados para así poder también reducir costos innecesarios
ya que es una enfermedad completamente prevenible, y la reducción del deterioro cognitivo posterior al delirio entre el 14 frente al 33%. En cuanto al tratamiento, pues vemos que tenemos múltiples medicamentos, pero así como hay múltiples medicamentos, tienen demasiados estudios y muchas veces han sido controversiales. Entonces, la idea no es tanto medicar estos pacientes, sino más bien iniciar con medidas, identificando al paciente que está en riesgo, luego sí impactar con medidas no farmacológicas y evitar que nos haga el delirio. Sin embargo, pues los medicamentos más estudiados actualmente son los antipsicóticos, que pues, el haloperidol es el que más, digamos, estudios tiene y de los primeros que se ha demostrado que posiblemente es de gran ayuda en los pacientes que están con delirio hiperactivo. Los otros son la quetiapina, la risperidona, la lanzapina, y los que más estudios tienen. Estas son las dosis a las que se recomienda iniciar, de 0.25 a 0.5 miligramos. La ventaja es que puede ser de forma oral, intramuscular o endovenosa, y no me concede un grado de sedación importante, que lo diferente a la mayoría de los otros antipsicóticos, pero nos tener en cuenta también el riesgo de desarrollo de síndrome de sapiramidalismo, y esto, sobre todo cuando tenemos los 3 miligramos diarios de haloperidol. Entonces, si revisamos la literatura de todo lo que ha pasado, esto es un metaanálisis del 2019, donde miraron la seguridad y la farmacología de las intervenciones farmacológicas en el manejo y de la prevención del delirio. Esto ya fue un metaanálisis en red del año pasado, en donde pues miramos que para el tratamiento está acá a la izquierda y la prevención acá a la derecha. Lo que más estudios tiene pues es el haloperidol, comparado contra placebo, y también contra risperidona, que tiene muchos estudios, y la desmetomedina también tiene bastantes estudios para el tratamiento. Y pues miramos acá como una imagen de lo que para la prevención de delirium también está la desmetomidina y el haloperidol, comparado también contra pues, otros medicamentos. Entonces, si miramos en cuanto al tratamiento, a la respuesta al tratamiento, vemos que los únicos que esto es a favor de que empeora el desarrollo del delirium, y estos son a favor de los que mejoran el delirium comparado contra placebo. Si vemos los que más evidencia tienen, pues es el haloperidol, donde más o menos tiene un OR de 2.37 con intervalo de confianza que no toca el 1, y si lo vemos comparado de pronto al haloperidol con lorazepam, es de los más eficaces para el tratamiento de, del delirium como tal. Para la prevención, mmm, encontramos que los mejores medicamentos fueron la dexmedetomidina, acá, esos son los que están a favor, y también el Ramelton fue bastante significativo en la reducción de la prevención del desarrollo de delirio. Entonces, esto, digamos, es otro revisión sistemática y metaanálisis donde comparan la eficacia y la aceptabilidad farmacológica de las intervenciones farmacológicas. Este todavía no ha salido, pero es un preproof de un estudio que va a salir en el Journal of Psiquiatría. Y lo mismo también fue en red, lo mismo comparado el tratamiento contra la prevención, y pues ellos encontraron un poco de discrepancia o evidencia a favor de otros medicamentos. Esto es para ellos, lo diferenciaron en todos los escenarios, tanto en UCI como en hospitalización, como en unidades de cuidado paliativo, y pues encontraron que para el tratamiento de los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, algo que está a favor de mejorar los síntomas del delirio, está tanto la quetiapina como la morfina y la desmetomedina. También es una herramienta útil para los pacientes que están en UCI para tratar el delirio. Si nos vamos de pronto al escenario de los pacientes de cuidado paliativo, el lorazepam más haloperidol es la herramienta de pronto que más evidencia tiene a favor de mejorar estos síntomas. Y si miramos de pronto en hospitalización, nos podemos quedar un poco cortos. Estos son pacientes que no estaban en UCI, en sala general. Aquí la evidencia es un poco más sombría, ¿sí? No hay algo que nos pueda mejorar
los síntomas del delirio. Para la prevención, lo mismo en UCI, el Ramilton fue, digamos, el que mejor evidencia tuvo a favor de la prevención en pacientes con UCI. Y en prevención de pacientes que iban a ser sometidos a cirugía, tenemos la risperidona y la desmetomedina como medicamentos útiles en estos pacientes, ¿sí?, que van a ser sometidos a cirugía. Y pues ahorita de pronto algo con el COVID y el tema de la pandemia, pues saber que eso es un artículo de este año, obviamente, donde dan unas recomendaciones y identificar estos pacientes para poder intervenir de una forma más oportuna, porque estos pacientes van a tener restricción de la visita, entonces va a haber pues que no se van a poder ver, van a estar aislados, desorientados, van a sentir que son socialmente rechazados y pues posiblemente podemos mejorarlo. Lo que está en azul es la intervención que se puede hacer con videollamadas, eh, atención al usuario, reorientación, las limitaciones de no terapia farmacológicas en pacientes que están con fiebre y posiblemente no nos hemos dado cuenta que tienen dolor, ansiedad y están posiblemente sedados o con alterándoles la conciencia y no nos pueden manifestar estas eh, información o quejas. Entonces, pues la mejoría sería mejorar la movilidad en la cama, preguntarnos constantemente sobre el dolor, si está agitado, valorarlo y que la atención esté centrada en el paciente. El paciente que tiene pues de pronto ansiedad o depresión asociado por su situación y contexto actual, pues mejorar la parte psicológica del apoyo. El paciente que tiene también ansiedad o desesperanza o idea que le hace falta de pronto la parte espiritual, pues debería haber un equipo encargado de, de impactar acá y acompañarlos en este sentido religioso que muchas veces lo pasa uno por alto, pero para ellos esto es prácticamente muy necesario y pues en un contexto de pandemia donde van a estar aislados, pues se pierde un poco. Incrementar también el cuidado del profesional, las emociones, el burnout, el cansancio, todo esto de exceso de trabajo posiblemente nos lleva a tener una actitud de pronto apática contra el paciente. Entonces, pues impactar también acá con mayor empatía. También hablaban de eh, pues tomar esto, se me fue ahorita la palabra de pausas activas, también el desarrollo de la disfunción neurocognitiva, la inhabilidad de ellos de poder expresar sus emociones y espiritual, y pues acá es donde debemos acompañarlos también. Entonces es como para tenerlo un poco ahí más presente en esos momentos de pandemia, y pues esa era la revisión que traía para el día de hoy. Entonces muchas gracias, no sé si tengan preguntas. Gracias, Néstor. Yo creo que ha abarcado usted bastantes aspectos muy claves en el abordaje del paciente adulto mayor con delirio. No sé, antes de los comentarios, si Fabián o el doctor Orozco tengan algún comentario o alguna pregunta. Néstor, la connotación que le das en la última diapositiva al tema de delirio en contexto de la pandemia fue bastante importante, porque considero que por lo menos nosotros la semana pasada tuvimos un caso y hoy se nos presentó nuevamente otro caso de los familiares en el momento en que uno les tiene que dar la noticia de que son COVID positivo y otros que están en alto riesgo de presentar el, el contagio. Entonces son pacientes que básicamente pues tienen una enfermedad neoplásica, y tú lo decías, queda un paciente confinado en una habitación, no tiene contacto, y son pacientes a veces complicados. Hoy precisamente se presentó un caso de un paciente joven, ni siquiera un adulto mayor, un paciente joven, y sí entró de un estrés bastante marcado, con el hecho de decirle que se tenía que cambiar de una habitación por lo que estaba con sospecha. ¿Sí? Entonces, ese es un punto, una connotación importante que le has dado. Muchas gracias, profe. Claro que sí. Ese artículo pues me gustó sobre todo por la actualidad y el momento en el que vamos a vivir. Entonces, pues
saber que es una población que se puede sentir aún más vulnerable y pues deberíamos tener un plan de acción o así tanto la parte religiosa, se involucrar muy de cerca a estos pacientes todas sus quejas, a estar pendientes de ellos porque como vimos les confiere un estado tanto de susceptibilidad a desenlaces fatales y peor pronóstico y complicaciones, estancia hospitalaria prolongada. Entonces, es algo en el que debemos impactar y pues me gustó ese artículo donde hablan un poco más de esas herramientas que podríamos ofrecer en ellos y pues obviamente estos pacientes van a estar con pronación, relajantes musculares que pues esto me va a promover el delirium, entonces esos medicamentos también tenerlos muy presentes de que pueden desencadenarnos y perpetuar una alteración del estado de conciencia y de atención y que no va a dejar que el paciente mejore, ¿sí? Entonces, eh, tenerlos también muy presentes, a menos de que sean atentamente necesarios, pues la administración de los mismos, pues sí, sí, los bloqueadores neuromusculares, pues tenerlos con precaución. Sí. Profe, respecto a la utilidad de la quetiapina, pues sí, el contexto del manejo en UCI, pero pues vemos que pues cada vez más está tomando pues utilidad en el paciente que está fuera de UCI, pues considerando la evidencia parece que está como más clara para el contexto UCI. Entonces, profe, yo no sé usted pues qué recomendación tiene al respecto pues, de usar estos antipsicóticos pues atípicos fuera de la UCI. ¿Con qué propósito? ¿Manejo sintomático o No, prevención de para delirio? manejo. No, para manejo. Realmente para manejos, o sea, en estos momentos la evidencia actual que no respalda el uso de antipsicóticos con el objetivo netamente de acortar la duración o la severidad del delirio. Es decir, las diferentes series, ensayos clínicos muestra un tiempo de resolución del delirio más o menos similar, estancia hospitalaria muy similar. Entonces, realmente uno no coloca antipsicóticos para manejar delirium per se, sino quizá para revertir un poco la agitación psicomotora y acompañar la recuperación en la medida en que la causa se controla. Y en ese orden de ideas, las diferencias grandes entre la mayoría de antipsicóticos no son estadísticamente significativas. Entonces, uno termina prefiriendo el uno sobre el otro dependiendo de lo que uno quiera manejar. La quetiapina, como tiene un efecto sedante un poquito mayor, junto a la olanzapina, pues a veces en los pacientes donde hay un predominio de hiperactividad, agitación en la tarde, pues uno coloca quetiapina en vez de haloperidol, o coloca, por ejemplo, olanzapina, ¿sí? Pero no es per se por una propiedad particular o una mayor resolución del delirio, sino porque opta uno por esa sedación como efecto también benéfico para el paciente. Recordemos que las alteraciones del ciclo de vigilia-sueño son una de las cosas que más predisponen o se presentan de manera precoz cuando un paciente va a desarrollar delirio. Y respecto a la parte de profilaxis, no hay ninguna guía que respalde el uso de antipsicóticos para profilaxis, aunque sí hay algunos estudios, por ejemplo, con olanzapina en pacientes con fractura de cadera. Hay unos ensayos clínicos pequeños donde los pacientes que recibieron olanzapina desde el ingreso tuvieron menos incidencia de delirio. Sin embargo, en los metaanálisis no se logra demostrar una gran diferencia y por tanto no se recomienda la terapia farmacológica como profilaxis, solamente las medidas no farmacológicas. Listo, profe, gracias. Néstor, ¿qué haría usted? Usted que ya pudo pasar por hospitalización general, medicina interna, ya ha visto salas, ha visto urgencias. ¿Cuál cree usted que son los principales factores que favorecen delirium? ¿Y cómo podría uno disminuir la probabilidad de que un anciano, una vez se hospitaliza, haga delirium? Pues esa pregunta es muy, la respuesta puede ser un poco extensa, pero principalmente los factores que uno ve es las medidas no farmacológicas, o sea, el no tener un acompañante que esté pendiente, el paciente que está requiere intervenciones de pronto de sondas, que está con catéteres, que tiene un estado, pues, aparte de su susceptibilidad de fragilidad, comorbilidades que pues le confieren el riesgo de desarrollar esto,
pues en hospitalización uno ve que ese paciente prácticamente queda, o sea, uno cuando se lo diagnosticó, uno dice qué hubiera hecho, mejor dicho, para prevenir esto, y ahí se da cuenta que el paciente no tenía un cuidador, que el paciente tenía un déficit visual y nunca lo corregimos, que el paciente está con retención y un globo y nunca le he controlado el dolor, o sea, hay múltiples causas que uno después las identifica y pues retrospectivamente uno dice, más bien es como, ¿por qué no lo identifiqué antes, cierto? Entonces, y pues lo que más se ha demostrado que previene todo esto es tener precisamente estas clínicas de delirium en donde están identificando a esos pacientes y le ponen el reloj en la habitación, constantemente lo están orientando, constantemente están averiguando sobre sus quejas o cómo su evolución para evitar que en algún momento estos pacientes lo hagan. Lo más fácil es de pronto ya identificar el diagnóstico, pero se nos pasa muchas veces es que hubiera hecho de pronto antes y no estaría presentando esto, ¿cierto? Entonces yo creo que las medidas no farmacológicas es lo que más, en lo que más fallamos y eso sería pues la recomendación que daría en hospitalización. ¿Cuáles pacientes con delirium requieren de una neuroimagen? El paciente de pronto que ya se está perpetuando el cuadro, sí, que a pesar de, o que está focalizado, sí, que tenga una miriasis, o sea, que tenga algún síntoma, signo de alarma, o que tenga una, tanto sensitivo motor, o que el cuadro no encuentra una causa evidente, pues sí requiere una neuroimagen de entrada, pero de resto, descartar principalmente causas reversibles y no pues mandar una batería de exámenes de forma rutinaria para todos de forma igual, ¿no? O sea, un examen físico, dependiendo de lo que vaya encontrando y el cuadro, mandaría sí una neuro. Profe, ¿Qué dice Fabián? ahí serían como los pacientes que tienen un delirio hipoactivo, pues considerando que sea un deterioro muy abrupto de la conciencia, que pues no tenemos una causa clara en un paciente que pues dentro del abordaje debamos descartar de pronto algo estructural, ¿no? Pero precisamente los pacientes con delirio hipoactivo casi siempre son causas metabólicas. Y en el 99% de las veces voy a tener una neuroimagen normal. Pues entonces, ¿Qué le interesaría descartar a usted en una neuroimagen que eventualmente explique un delirio? Hagamos la pregunta al revés. Pues que no tenga de pronto hematomas subdurales, no pacientes que se hayan golpeado y que estemos ahorita ingresados por sospecha de otra patología y en realidad el paciente se cayó hace como 15 días y podría tener alguna eh, sangrado intracraneal. Entonces ahí sí de pronto sería más indicado pensar en alguna neuroimagen, paciente que tenga alto riesgo de caídas o, Pero el solo o alto riesgo no. sí, O entonces yo sea, creo el que, antecedente de trauma en los últimos 3 meses, porque hay que descartar ok. hematoma subdural y no todos lo van a hacer Ujú. inmediatamente. Hasta 3 meses después usted puede tener un adulto mayor con un hematoma subdural. Pues una de las indicaciones es el antecedente del trauma craneoencefálico. ¿Qué otro? ¿Quién más tiene riesgo de sangrado intracerebral? ¿Qué otro grupo de pacientes? Anticoagulados, los pacientes anticoagulados también sería un grupo Pacientes especial para... coagulados o con coagulopatía, o sea, con trombocitopenia muy severa o alteración de la hemostasia secundaria o primaria, cualquiera de las dos. Ujú. Sí, señor. Entonces, ojo con los pasos orales directos, warfarina con INRs de 1,8 para arriba, ya se aumenta el riesgo, sobre todo por encima de 4, en fin. Llevamos 2 grupos. ¿Qué otro grupo importante? ¿Qué otras entidades nos interesa descartar con una neuroimagen en un paciente con delirio? Faltan una o dos cosas. Consideraría descartar neoplasias
primaria del sistema nervioso, tumores. Bueno, por un lado, el paciente con antecedente de neoplasia, donde necesitemos descartar una metástasis eventualmente, ¿no? Entonces, tener cáncer activo, eventualmente en el contexto de un delirio, uno debe descartar hipercalcemia tumoral o lesiones metastásicas a nivel frontal o a nivel temporal. Y dos, pues si el paciente tiene signos de focalización, tiene una monoparesia, una hemiparesia, una disartria, pues dentro de las posibilidades de diagnósticos diferenciales van a estar las lesiones ocupantes de espacio, los tumores dentro de ellas, o por ejemplo, un ataque cerebrovascular, isquémico hemorrágico. Entonces, encontrar focalización en un paciente es un criterio 1A, por decirlo así, para pedir una neuroimagen de entrada. El paciente que está focalizado, usted no va a esperar el sodio primero, usted primero le hace el TAC, ¿cierto? O la resonancia. Pues ahí cabe, dentro de los diagnósticos diferenciales, hematomas sudorales, masas, tumores, metástasis, ataque cerebrovascular. ¿Listo? Y el que ya tiene cáncer, por ejemplo, una persona con cáncer de mama, con cáncer de pulmón, con melanoma, pues tiene alta probabilidad de metástasis cerebral. Entonces, un delirio en un paciente de esos siempre lleva neuroimagen. De acuerdo, muchas gracias, profe. Por lo demás, la gran mayoría de pacientes llegan por causas metabólicas, por alteraciones del sodio, alteraciones del calcio, alteración de la función renal o hepática, por procesos infecciosos extracraneales, por ejemplo, una infección urinaria, una neumonía. Pues esos pacientes que tienen delirium mixto, hipoactivo, que usted no encuentra una focalización, no tiene antecedente de trauma, no tiene coagulopatía, no son anticoagulantes, pues no sería de entrada indicado un TAC. De hecho, lo que vemos en los servicios de urgencias es TAC a todo mundo y el 99% de los TAC salen normales, ¿vale? Por eso es muy importante tener claro cuándo sí debo pedir el TAC. Y de manera contraria, si lo encuentro focalizado, tuvo trauma, tiene cáncer, etcétera, de entrada a la neuroimagen, ¿vale? Igual recuerden que los adultos mayores van a tener la gran mayoría de veces alteraciones multifactoriales. Yo puedo tener una hipernatremia en un paciente con cáncer metastásico, puedo tener una hipercalcemia, metástasis cerebral, puedo tener un ACV isquémico y además tener un proceso neumónico broncoaspirativo. La gran mayoría de adultos mayores, cuando uno evalúa el delirio, encuentra 2, 3 o 4 factores que explican la etiología. La otra pregunta que le iba a hacer Néstor o Fabián es, ¿cuándo está indicado el estudio del líquido cefalorraquídeo? Pues en sospecha de pronto que estamos pensando en una neuroinfección, en algo, en un paciente que tenga pues fiebre y focalización y cefalea y que se concentre en de conciencia. Una función es también de entrada un estudio a solicitar y también sería pronto hasta otra indicación si tiene de neuroimagen una sospecha de neuroinfección, ¿no? Otras causas, pues de pronto para diagnósticos diferenciales también de sangrados intracraneales, pues, pero eso es menos frecuente. Pues el otro paciente que tenga de pronto inmunosupresión, principalmente pacientes VIH o que tengan pues neoplasias también avanzadas en el contexto de que se esté sospechando una infiltración principalmente pues de tipo leucemias o pues algunos linfomas también pueden hacer eso. Que en mente que tenga de pronto pacientes con sífilis, con BRLs positivas y que adicionalmente a eso tengan un compromiso neuropático, principalmente motor de la marcha, o que eventualmente, pues lo que ya dijo Néstor, por lo menos al menos 2, o fiebre y cefalea, o rigidez nucal, o alguno de estos signos meningios. Aparte de los gérmenes usuales de meningitis bacteriana en el anciano, Fabián, ¿qué microorganismo le interesaría a usted descartar que eventualmente puede cursar con delirium en un paciente inmunosuprimido? Básicamente, pues la listeria es importante, el criptococo. Exacto. Nosotros hemos tenido en la clínica, de hecho, ya unos 2 o 3 casos de pacientes con delirium persistente, 2, 3 semanas, siempre con uso crónico de esteroides, que es otra condición de inmunosupresión que es, yo diría que a veces si comparamos
inmunosupresiones secundarias en el adulto mayor, casi que es más frecuente lo farmacológico que lo infeccioso, por ejemplo, VIH-Sida. Hemos tenido varios casos con pacientes con uso crónico de esteroides con delirium persistente, con diagnósticos finales de criptococosis meningia. Entonces, siempre hay que considerarlo. De hecho, yo casi que he optado recientemente por incluir un antidientes con delirium, cuadros confusionales, demencia rápidamente progresivas y condición de inmunosupresión. Siempre hay que pensar profe, en lo otro es la tuberculosis, obviamente. El tuites, tuberculosis. TB meningia, sífilis, todo eso es parte de los diagnósticos de oportunistas en pacientes inmunosuprimidos. Pero le quería cerrar la idea, era que siempre piensen que el paciente adulto mayor, sobre todo el que no tiene gran vulnerabilidad, o sea, el que no tiene una demencia de base, no es muy anciano, no tiene más de 85 años, si tiene un cuadro de delirium persistente, una alteración muy significativa, siendo la vulnerabilidad muy baja, debemos buscar noxas directamente relacionadas con el sistema nervioso central. Es decir, un paciente de 65 años con un delirium hiperactivo, mixto, que no encontramos causas metabólicas, tóxicas, abstinencias, de entrada hay que ir considerando si está indicado de pronto ir a unos exámenes más amplios como el estudio de líquido cefalorraquídeo y pensando en ese tipo de gérmenes. ¿Vale? Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Antes de que se me olvide, también la idea es, siempre la idea del paciente con delirium, el delirium como todo síndrome geriátrico, es una condición que usualmente debe exigir en un médico un abordaje clínico muy estructurado, muy sistemático. La idea es que cuando uno lo llaman a un turno que un paciente se agitó, está agresivo, se quitó una sonda, o llega un paciente con 2 o 3 días de alteración de la conciencia, deterioro de la movilidad, del autocuidado, es un paciente que normalmente debemos buscarle una causa orgánica. No debemos asumir procesos que sean normales por la edad, sino todo lo contrario. Hay una condición aguda que amerita ser identificada y en la medida que yo me demore más en identificar esa causa, pueda tener mayor mortalidad. ¿Listo? Entonces, siempre hay que ver el paciente con delirium con una emergencia médica, médica de medicina interna, de urgenciología. Por eso son temas que abordamos nosotros y normalmente no deberían esperarse a un abordaje de psiquiatría, sino desde un abordaje de un médico general, de una atención primaria, un escenario de urgencias, debemos tener claro cómo abordar a estos pacientes. Bueno, muy bien, Néstor, Fabián. Entonces les agradezco mucho. Ya nos veremos para el próximo seminario, ¿vale? Listo, profe. ¿Mañana? Muchas gracias. Sí, Listo, mañana muy ahí bien. nos ponemos de acuerdo para la hora, ¿vale? Listo, Buenas profe. noches. Ok. Ok, Bueno, que bueno, estemos bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Néstor. Bien.